Turistéale. El nombre de Zapopan es náhuatl y significa lugar poblado de zapotes. El zapote es una fruta utilizada en la medicina tradicional para tratar el dolor de garganta. Al llegar al centro histórico de Zapopan te encontrarás con unos arcos de cantera gris que se construyeron para celebrar los 400 años de la ciudad. Los arcos miden 20 metros de altura y están adornados con jarrones, un águila, la diana cazadora, el niño del maíz Teopitzintli y la diosa Centeotl. Una vez cruzando los arcos, verás el andador 20 de noviembre, adornado. Aquí encontrarás bares, restaurantes, cafés, artículos artesanales, nieves, puestecitos de comida y venta de deliciosas gorditas de nata. El Museo de Arte Moderno está situado sobre el andador 20 de noviembre, entre los arcos y la Basílica de Zapopan. Cuenta a lo largo de todo el año con exposiciones de arte temporales. Actualmente, en este verano del 2022, se está exponiendo La Mujer de Negro, traída desde Nueva Galicia a España. La exposición forma parte del programa de diseño de moda contemporánea y está inspirada en el medio rural de Galicia. Aquí podrás apreciar alfombras hechas de carbón y ceniza. La exposición estará abierta hasta septiembre de este año. El museo abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La explanada de la Basílica lleva por nombre la Plaza de las Américas. Juan Pablo II visitó este lugar en 1979. Está decorada con jardines, bancas y se puede apreciar la cantera rosa. Aquí encontrarás entre sus jardines varias esculturas en bronce. Una de las celebraciones nacionales más importantes que ocurren en este lugar es la romería. Se lleva a cabo cada 12 de octubre donde se realizan danzas tradicionales. A lo largo del año, la Virgen de Zapopan visita cada templo del obispado para culminar con la Catedral de Guadalajara. Desde allí, los fieles católicos marchan a pie junto con la Virgen hasta la Basílica de Zapopan para regresarla a su hogar. La Basílica de Zapopan y el convento de Nuestra Señora de la Expectación están en este mismo lugar. La basílica se construyó en 1689 y está a cargo de la Orden de los Franciscanos. Tiene un enorme atrio y cuenta con 20 campanas. La Virgen de Zapopan fue traída por el padre franciscano Antonio de Segovia en 1530. La traía en el pecho porque formaba parte de su material pedagógico como misionero,
durante su proceso de evangelización en el siglo XVI. La imagen de la Virgen es pequeña, mide 30 centímetros y está hecha de caña de maíz y madera, hecha por indígenas michoacanos de la región de Pátzcuaro. Existe mucha devoción por la Virgen de Zapopan, ya que históricamente se han producido varios milagros, especialmente en Guadalajara, ciudad que fue azotada por epidemias e inundaciones. Esta basílica es de las más visitadas por los feligreses católicos cada año. La Basílica de Zapopan cuenta con mucho arte sacro que se puede contemplar de cerca. También puedes darte cuenta de la fe y veneración de los jaliscienses. Tiene una sección de reliquias y el Museo Huichol. A un costado de la basílica podrás encontrar una tienda de objetos religiosos y también una pequeña cafetería al aire libre llamada El Hábito. Allí podrás disfrutar de unas deliciosas bebidas y baguettes en un ambiente tranquilo y fresco. Ahora vayamos al reciente creado Mirador de Zapopan. Está ubicado sobre el Mercado Municipal Lázaro Cárdenas en la Avenida Hidalgo. El mirador es gratuito y está señalado, no te puedes perder. Este mirador fue inaugurado en el año 2021 para reactivar el turismo de la región. Y en él podrás disfrutar de una hermosa vista del centro histórico de Zapopan y tomar excelentes fotos en su encantador muro verde. Entre el Palacio Municipal y la Parroquia de San Pedro Apóstol está un pequeño jardín encantador para descansar viendo una fuente preciosa. La construcción del templo de San Pedro Apóstol inició en 1600, pero fue terminado hasta 1819. San Pedro Apóstol es el patrono de esta iglesia desde 1878. Su fachada principal es de cantera
y su atrio tiene 2 cruces con relieves. Vayamos al Palacio Municipal. El Palacio Municipal de Zapopan fue construido en 1942 y en sus inicios fue una escuela. A partir de 1968 comenzó a ser sede del gobierno municipal de Zapopan. Este edificio es de estilo neocolonial con cantera gris. La entrada es gratuita y se exhiben obras de arte a lo largo de todo el año, principalmente en su patio central, ya que el segundo nivel es de oficinas. Como puedes darte cuenta, el Palacio de Gobierno de Zapopan está impulsando el gusto por las artes, esculturas para sus habitantes y para el turismo. En el centro de su patio hay una fuente con un vertedero en forma de mazorca de maíz. Su escalera principal tiene varios murales, uno llamado La Revolución Universal, creado por Guillermo Chávez, y otro mural de Ricardo Peña que describe la historia de Zapopan. Zapopan es la segunda ciudad poblada en el estado de Jalisco y es el segundo municipio más rico de México. Hoy se le conoce como la ciudad de los niños y niñas, ya que se pretende construir un futuro próspero para ellos. Su desarrollo tuvo un incremento a finales del siglo XX, cuando pasó a ser de un pueblo a ciudad y a formar parte de la zona metropolitana de Guadalajara. En esta ciudad podrás observar varias zonas residenciales de alto poder adquisitivo, modernos edificios y lujosos centros comerciales como el de Andares. Andares es uno de los centros comerciales más exclusivos de la ciudad. Allí podrás visitar el Palacio de Hierro, un almacén de lujo con el que cuenta la plaza. Visitar cada una de las áreas de esta tienda es toda una experiencia. En la planta baja está el Paseo de Lujo, donde encontrarás marcas de diseñadores internacionales. La plaza tiene espacios abiertos que te invitan a dar un paseo por sus jardines, pasillos de tiendas y también cuenta con un área infantil. Los fines de semana hay varias actividades y eventos en su foro principal. Esta ciudad de Zapopan también cuenta con un bosque urbano. Vayamos a visitar. Entre Guadalajara y Zapopan se encuentran Los Colonos. Este bosque urbano cuenta con estacionamiento privado, el cual puedes pagar en las máquinas localizadas a la entrada. Los Colomos abren de lunes a domingo desde las 6:30 de la mañana y cierran a las 7:30 de la noche. El costo de la entrada es prácticamente una cuota de recuperación simbólica de 5 pesos para mantenerlo limpio. Son 92 hectáreas naturales que están destinadas al deporte, a la recreación y al descanso.
También puedes dar paseos a caballo y para los más peques en ponis. A lo largo del camino principal puedes aprovechar para dar una caminata de 5 kilómetros que está señalizada. O también convivir con las adorables ardillas que habitan este bosque y que puedes alimentar, ya que cuenta con máquinas que tienen comida especial para ellas. Pero si te gusta la meditación, este bosque cuenta con un jardín japonés, el cual tiene vegetación oriental y un lago artificial con peces dorados. Vale realmente la pena visitar este lugar y desintoxicar tus pulmones dando un paseo por este bosque urbano. Este jardín es muy solicitado para fotos de boda o de quinceañeras. Los Colomos tienen un castillo que se construyó a principios del siglo XX y hoy se realizan allí eventos culturales. Y aquí nos despedimos acompañados de estas adorables ardillitas. Gracias viajeros por ver mi canal y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.